Em, Hoy va a ser mejor, estoy seguro. Entonces es un poco la idea, hoy hablar un poco sobre el desarrollo de los medidores inteligentes en Alemania y sobre todo el desarrollo de los interfaces, los objetivos en ese tema y cómo se ha definido en base de los objetivos en un proceso, los interfaces y los requisitos técnicos al final, ¿no? Hay que mencionar que eso es un tema muy complejo, ¿no? Hoy en día estamos un poco aquí también, es una lámina similar a la que mostré la última vez con los vehículos eléctricos, que estamos en una fase con muchos pilotos en diferentes edes, con diferentes aplicaciones, diferentes tecnologías, para evaluar un poco cuáles son los beneficios, qué riesgos tenemos, qué tipo de medidores estamos buscando, qué vamos a hacer, ¿no? Y justamente la pregunta principal es, para llegar a un despliegue nacional, ¿no? Hay que definir los objetivos bien, hay que evaluar bien qué beneficios se tiene y qué definición de requisitos necesitamos. Y al final, con esa base de conocimiento, tomar una decisión, qué despliegue buscamos, ¿no? Entonces, la pregunta principal siempre en ese tema complejo es cuál es la visión, qué es lo que buscamos con los medidores inteligentes, porque el medidor inteligente es un cambio de paradigma de alguna forma, ¿no? Yo trato de explicarlo de una forma que como el cambio de paradigma cuando cambiamos de celulares normales a smartphones, ¿no? Entonces, antes se podía hacer llamadas con el smartphone y después quien pensaba que el smartphone era para hacer llamadas estaba equivocado, porque el smartphone obviamente es una computadora con todas las aplicaciones que brinda un smartphone, ¿no? Tomar fotografías, hacer organización, leer correos, ir al internet y todas esas aplicaciones que ahora están. Entonces, el cambio de un medidor clásico hacia un medidor inteligente es un poco lo mismo, ¿no? Porque con el medidor inteligente incluimos funcionalidades en la red que brindan beneficios, riesgos y todo eso, y hay que definir bien qué funcionalidades se necesita y qué funcionalidades vamos a hacer con cuáles vamos a hacer un despliegue, ¿no? Entonces, en Alemania, básicamente eso es el imagen, la visión en el futuro que buscamos, ¿no? Es un tema em, que muestra un poco la complejidad de ese sistema. Podemos, en una casa con prosumidores, digamos, em, a ver, con un sistema fotovoltaicos, tenemos diferentes posibilidades de hacer. Podemos controlar la demanda, la generación, podemos comunicar, podemos medir y podemos informar al usuario. Entonces, todos esos son funciones que se puede aplicar y que se debe definir. Al mismo tiempo, tenemos diferentes componentes en el mismo medidor. En la tarde vamos a tener... Estoy escuchando una voz, sí. Podemos definir, tenemos un medidor digital, tenemos una unidad de comunicación y también tenemos una unidad de control. Y todo ese conjunto tiene interfaces, cada componente con el otro, y los interfaces hay que definirlos y también los accesos de los diferentes actores. Justamente ahí es un tema, ¿no? ¿Qué actores hay? En Alemania tenemos una especificación alemana, ¿no? La red o la operación de las redes eléctricas es separado del mismo mercado, entonces lo llamamos la desagregación del mercado, entonces tenemos puros operadores de la red que hacen solamente la operación, no hacen la comercialización. Entonces tenemos diferentes actores que cada un actor tiene un cierto interés en actuar
con ese medidor inteligente y cada actor ve ve algún beneficio para aplicar o usar el mismo medidor. Entonces tenemos el cliente final, ¿no? Que tiene la expectativa de ahorrar energía, porque con el medidor inteligente va a recibir alguna interfaz de comunicación que le muestra, tú tienes esos usos de energía en ese momento, tú tienes esa tarifa en ese momento, entonces adapta tu comportamiento eléctrico según la tarifa o no sé, algo así, ¿no? Entonces el cliente final tiene alguna esperanza según el medidor inteligente. El proveedor de energía o el comercializador es otro actor en Alemania que es independiente de la operación de la red. Solamente vende energía al cliente final y compra energía de los generadores. Tenemos el operador de la red que tiene una interfaz con el medidor hacia la misma red. Comercializadores mayoristas, generadores y eso es algo específico para Alemán, un operador del punto de medición que no necesariamente tiene que ser el operador de la red. Entonces, todos esos actores tienen intereses en usar el medidor inteligente y todos tienen diferentes riesgos y beneficios. Y eso es el primer punto, o ha sido el primer punto en Alemania, definir un poco qué son los objetivos del despliegue de los medidores inteligentes en Alemania y cómo se puede cuantificar para cada actor esos beneficios, ¿no? Un ejemplo puede ser el cliente final ahorra cierta cantidad de energía con el medidor inteligente por el interfaz de retroalimentación, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el comercializador quiere mejorar su producto de venta de energía, ¿no? Porque ya no tiene tantas pérdidas, puede prever mucho mejor su venta de energía, puede optimizar sus compras, entonces todo eso, ¿no? Al mismo tiempo, el operador de la red tiene un interés en optimizar su punto de conexión. No quiere invertir más en ampliación de la red que es necesario y quiere optimizar su operación de la red, ¿no? Entonces, esos actores son claves en Alemania. El mismo medidor de electricidad pertenece a ese operador del punto de medición, entonces es un agente independiente en el mercado y es responsable para la instalación del medidor, para la operación del medidor y todo eso. Eso incluye la lectura del medidor y la transmisión de los datos al proveedor de electricidad. Entonces, eso no necesariamente tiene que ser la misma EDE. ¿Cuáles son o quizás una cosa más, una específica, algo muy importante para Alemania es que tenemos en nuestro mercado, obviamente, no solamente diferentes actores, solamente un ejemplo acá, los operadores de la red tenemos 800 en Alemania, entonces 800 diferentes con diferentes características y todas esas características tienen diferentes también beneficios según el medidor inteligente. Y sin embargo, también tenemos 2 millones de instalaciones de generación distribuida que tienen una gran influencia en la misma operación de la red. ¿Ya? Entonces, eso hay que pensar un poco. Eso es la tecnología y las funciones del medidor inteligente como lo han definido en Alemania. El mismo medidor inteligente como lo conocemos no hace un sistema de medición inteligente. El sistema de medición inteligente es la combinación entre el Smart Meter Gateway, que es una interfase de comunicación, junto con el medidor inteligente y un módulo de seguridad. Ese Smart Meter Gateway es el corazón del sistema de medición inteligente en Alemania. ¿Por qué? Pero ¿por qué? Sí, porque es el único canal de comunicación entre los actores por el WAN, la red
del cliente con todas sus conexiones en su casa. Puede ser la calefacción, la refri o un cargador de un vehículo eléctrico. Y junta la data de diferentes medidores si es un tema transsectorial, ¿no? Entonces, allí puedes incluir la medición de agua, de electricidad y gas. Entonces, el Smart Meter Gateway desempeña un papel súper importante porque es la interfase que, que almacena los datos del medidor, asegura el acceso de diferentes actores y también asegura o trabaja los pedidos de acceso, de, por ejemplo, de una ERE, y decide qué data se puede publicar con quién, ¿no? Entonces, un poco el tema. Acá tenemos diferentes actores con diferentes derechos de acceso a data y el Smart Meter Gateway junto con el módulo de seguridad decide, ya, tú como ERE puedes ver, por ejemplo, la potencia actual o en el punto de conexión. Tú como generador, tú como comercializador, tú puedes ver la energía consumida en los últimos 24 horas, pero nadie más, ¿no? Porque eso también es un tema de data, protección de data, ¿no? Porque en el mismo medidor de inteligente se almacena data que es muy sensible de alguna forma, ¿no? Porque uno se puede ver, imaginar, em, también hay personas malas, ¿no? Que podrían ver, el cliente X con ese medidor inteligente no tiene aprendido la tele, no hay luz, la refri está apagado, entonces quizás no está en la casa, voy a entrar ahorita. Entonces es muy difícil definir qué data de ese medidor inteligente se puede pasar a qué actor en el mercado, bajo qué condición, ¿no? Y justamente esos son los interfaces que ha definido bien el VDI-FNN. Después de definir cuál es el sistema de medición inteligente que buscamos en Alemania, ¿no? Entonces, primero han definido ese sistema y después han definido los interfaces. ¿Puedo decir algo, Jan? Sí, adelante, Salomé, obvio. Añadir Sí. algo sobre los interfaces. En parte del interfaz HAN, que son los equipos a los que se puede acceder. Puede ser Smart House, todo tipo de equipos que usan energía. Parte de esta interfaz también es el CLS, que es la parte controlable. Y eso también está definido. Y hablaremos de eso más tarde, pero es una de las partes más importantes de por qué se está haciendo este rollout de Smart Metering. Sí, exacto. Gracias. Sí. Cuando hablamos también de normas, ¿no? El mismo medidor inteligente tiene normas como para la precisión, el volumen de datos, la resolución de los datos, seguridad eléctrica, todo eso, ¿no? Eso es lo más sencillo que ya conocemos. Y todo eso, el resto, reglas exactamente de control de funciones, reglas de acceso, reglas de interrupción, qué actor puede mandar qué señal, en qué momento, y seguridad de datos, que es un tema muy, muy importante en Alemania. Es algo que en Alemania es un tema muy sensible. La gente no está dispuesto a brindar su data sin necesidad, ¿no? Al final hay que mencionar que en Alemania se ha definido dos tipos de medidores inteligentes, o dos componentes del despliegue nacional del medidor inteligente. Uno es el medidor inteligente, el mismo medidor, básicamente es un medidor digital, y el mismo sistema de medición inteligente que es básicamente el medidor mismo junto con el Smart Meter Gateway, que es el interfaz de comunicación, y el módulo de seguridad. Entonces, el mismo medidor junto con el interfaz de comunicación se convierte en el sistema de medición inteligente, y el medidor inteligente
es solamente una opción simple del medidor, el sistema de medición inteligente, pero ya permite ahorrar energía, aumentar la eficiencia energética de una cierta cantidad, no tanto como el sistema de medición inteligente, pero también es mucho más barato, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, en Alemania hemos decidido hacer, o ir a ese camino de dos pasos, ¿no? Un medidor inteligente que se puede aumentar un sistema de medición inteligente y el mismo sistema de medición inteligente. Eso lo muestra una vez más el sistema, el medidor inteligente, más el interfaz de comunicación, hace el sistema de medición inteligente con las funcionalidades básicas que son medir, informar, comunicar y controlar, ¿no? Y es un sistema integral y al final la comunicación entre las redes se realiza exclusivamente a través del Smart Meter Gateway, que es justamente esa interfaz. Entonces, si tenemos esos cuatro funcionalidades, medir, informar, comunicar y controlar, es bien importante y los actores, los diferentes, ahora ha sido muy importante para Alemania definir si queremos introducir los sistemas de medición inteligente en un despliegue nacional, ¿cuáles son los costos, desafíos técnicos, desafíos para la sociedad y riesgos? ¿Y cómo se puede cuantificar eso, no? Los beneficios son diferentes para cada actor, pero para eso, la base de eso es la descripción de las tecnologías. Los beneficios de un simple medidor inteligente son diferentes a los beneficios de un sistema de medición inteligente donde todos los actores tienen beneficios. Las funcionalidades dependen de la tecnología. Después hay que definir cuál es el beneficio del usuario final, por ejemplo, o solamente para la EDE. Entonces, los beneficios particulares y también los beneficios económicos para la sociedad, como, no sé, una mayor integración de la generación distribuida, valores añadidos dentro del sistema de clientes y cómo se puede juntar todos esos beneficios y al otro lado ver los desafíos, riesgos y costos, ¿no? Costos. También la definición de las tecnologías de comunicación brinda costos, entonces esos costos también, lo más tecnología, si incluyes más funcionalidades en las tecnologías, vas a tener mayor costos. El alcance de la obligación de la instalación, es decir, se tiene que definir si en un despliegue nacional se busca instalar un sistema de medición completo con todas las funcionalidades para todos los clientes o solamente para los clientes que tengan un beneficio. La cantidad de datos que se busca almacenar o escribir y también el desarrollo de procesos, porque obviamente la cantidad de datos que se va a almacenar en ese sistema de medición inteligente brinda nuevas opciones, pero esas nuevas opciones y también riesgos hay que desarrollar. El proceso, por ejemplo, de control de la carga de un vehículo eléctrico no es un tema que se hace así nomás, mando un señal y ya. No, con los nuevos interfaces en el sistema de medición inteligente, con el sistema con el interfaz de comunicación, con el Home Area Network, con los interfaces del cliente, tiene nuevas interfaces y todas esas interfaces tienen diferentes protocolos, tienen diferentes tecnologías, entonces hay que definir un camino para realizar esa funcionalidad. Entonces, para definir todo eso, en Alemania han hecho un análisis costo-beneficios para hacer una evaluación económica de un despliegue a nivel nacional y hacer una propuesta para un despliegue económico, ¿no?
¿Qué tecnología hace sentido para qué cliente y qué funcionalidades necesitamos para realizar nuestro objetivo? Y eso es sumamente importante, sobre todo también para asignar los costos del mismo sistema de medición inteligente. Por ejemplo, si el beneficio del medidor inteligente es principalmente el ahorro de energía para el cliente final, es lógico que el cliente final debería pagar el sistema de medición inteligente. Si el beneficio principal es la integración de la generación distribuida en las redes eléctricas, quizás hace sentido que la misma EDE pague el sistema de medición inteligente y los costos se, se, se parten dentro de las tarifas, ¿no? Si el beneficio está con el comercializador, porque él puede mejorar sus procesos de comercialización de energía, él tiene que pagar. Entonces, esas preguntas o las respuestas de esas preguntas han buscado en un análisis costo-beneficio. Y ese análisis costo-beneficio en Alemania ha durado algunos, ayúdame, Salomé, creo, 5 o 6 años. Por ahí, creo. Desde el 2012 que la Unión Europea sacó el CBA, que pidió a Sí. todos los países que tenía que hacer este costo-beneficio, ¿no? Y se debía hacer, sí, yo creo que en 3, 4 años. Sí, era un procesazo, ¿no? Sí, así. Ujú. Sí, sí. El Ahí reporte. tenemos, sí, Nadie, sí, sí. ahí tenemos una cosa alemana que que queríamos hacer hasta el último detalle, pero de eso vas a hablar, Salomé, un poco más adelante. Entonces, antes de hacer ese costo-beneficio, han hecho todo un análisis sobre cómo se debe hacer ese análisis costo-beneficio y han recopilado un poco las experiencias en otros países para hacer este análisis costo-beneficio también. Y yo pensaba que eso es bien interesante porque para tomar la decisión qué objetivos buscamos en Perú, es muy importante saber un poco qué han sido los criterios para definir ese mismo proceso quizás en otros países, ¿no? Y eh, una experiencia fundamental es que hay que definir un objetivo claro para un despliegue en vez de una multitud de objetivos diferentes para un despliegue, ¿no? Al mismo tiempo, se recomienda hacer un enfoque gradual, centrándose primero en las funciones y beneficios individuales para ciertos participantes del mercado. Entonces, puede ser el ahorro de energía del cliente final, puede ser la integración de la GD o la mejora de operación de las redes. Eso es para reducir la complejidad del mismo sistema de medición inteligente, porque con todas las funcionalidades que brinda, en teoría, hay que definir bien qué es lo que buscamos, ¿no? Es otra vez el ejemplo de los smartphones. Si quiero hacer llamadas y tomar fotografías, no necesito un Apple iPhone 14, ¿no? Necesito una cámara en un celular. Son otras cosas, ¿no? Algo que se podía ver muy bien es que hay que hacer una evaluación realista del potencial de ahorro energético. En muchos países, en los análisis costo-beneficio, se podía ver que han, han estimado muy mal el potencial de ahorro, ¿no? Y las experiencias en otros países demuestran que eso tiene una importancia muy grande y es súper sensible para el resultado de ese análisis costo-beneficio. Por ejemplo, en Inglaterra, la hipótesis fue que habría
hubiera sido un ahorro energético para el cliente final muy grande, pero al final no había. Entonces, implementaron una gran cantidad de sistemas medidores inteligentes con un costo para todos que no justificaba la implementación. Y también en Suecia, un país con calefacción eléctrica, en una gran cantidad de los clientes finales, con un consumo individual de electricidad muy grande, se demostró que no se ha podido conseguir el ahorro de energía previsto inicialmente. Entonces, esa esperanza que con el sistema de medición inteligente, que vamos a ahorrar un montón de energía en cada casa, hay que verificarlo bien. Otro tema que se podía ver en base a experiencias es que es necesario incluir y dejar participar los clientes finales en esa discusión. En particular, los debates sobre la protección de datos, por ejemplo, en los Países Bajos, ha causado gran problemas. Se implementaron o se querían implementar sistemas de medición inteligente en los Países Bajos y después la gente se dio cuenta, uy, ahí van a brindar data personal de mí a personas que no quiero que lo tengan. Entonces, después empezaron a definir los requisitos técnicos de seguridad, de protección de data y también tenían que readaptar los sistemas. Entonces, eso ha sido un tema, ¿no? La gente no sabía antes a qué se metieron, básicamente. Y eso llega al segundo punto, al próximo punto, que es sumamente importante establecer esos requisitos técnicos antes del mismo despliegue. Entonces, primero es definir los objetivos, costo-beneficio, definir los requisitos técnicos mínimos y después el despliegue. Un punto que también que se podía ver cuando hablamos de análisis costo-beneficio es también la manera cómo implementar el despliegue. Es importante definir quién asume la responsabilidad de la implementación, porque si se decide por un camino, digamos, muy individual, donde muchos actores asumen responsabilidad chiquitita y cada uno hace sus cosas, no es fácil realizar economías de escala. Se puede ver en Italia, por ejemplo, que el despliegue de los medidores inteligentes que ha sido llevado a cabo por unos pocos operadores de la red, ellos han sido responsables allí. Los costos de la misma medición o del sistema de medición inteligente han sido más bajos, entonces eso aumenta la probabilidad de que sea un sistema económico al final. Y también el mismo análisis de costo-beneficio, hay que ver muy bien qué enfoque metodológico se busca, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido los resultados muy corto para el caso alemán, ¿no? Se buscaba en Alemania una solución del mercado con beneficios para los clientes mismos. Y la integración de las energías renovables en Alemania es un reto muy, muy importante, no tanto el ahorro de energía. Es sobre todo la creciente inyección de electricidad por generación distribuida causa mucha necesidad en las redes. Para aumentar las redes, los costos de operación de las redes han aumentado. Entonces, eso es un reto muy importante. Entonces, para evaluar todo eso, cuáles son los beneficios, han hecho 5 escenarios y bajo esos 5 escenarios estaban 2 escenarios que incluían un poco más el tema de la integración de la generación distribuida y diferentes tecnologías de SMI. Resumiendo, los primeros 3 son sumamente negativos en su evaluación económica. Básicamente el escenario inicial, que fue una propuesta de la Unión Europea, que quería ampliar los sistemas de medición inteligente con todas las funciones que existen a todos los clientes que tienen un punto de medición
eso no es económico y no justifica una inversión absolutamente de ninguna manera. Y también se puede decir que todos los escenarios que consideraban beneficios del ahorro de energía del cliente final o que consideraban beneficios en los procesos de, por ejemplo, para la EDE en la mejora de la lectura remota, tampoco generan un valor positivo. También no justifican un despliegue. El único resultado que brindó un valor neto positivo en Alemania fue un enfoque donde donde las empresas de distribución pueden optimizar sus procesos, no solamente sus procesos de operación de la red, también sus procesos de planificación. Y eso son son los resultados, ¿no? Un bloque es la obligación de implementar un sistema de medición inteligente para todos los clientes que tienen un consumo más que 6.000 kWh al año. Eso es un valor muy alto, pero ese valor justifica justamente un beneficio para estos clientes particulares, ¿ya? Entonces, eso sí, ya tenemos un grupo de clientes que son muy pocos en Alemania, para verdad, pero son los clientes grandes. Ahí hace sentido incluir un sistema de medición inteligente porque el mismo cliente tiene un beneficio. Esa obligación es complementado por la instalación de medidores inteligentes simples, solamente el medidor inteligente, escalable, que es escalable a un sistema de medición inteligente, eh, que se puede instalar siempre cuando hay la necesidad de cambiar un medidor, ¿ya? Entonces, ahí es posible, por lo menos, que con esos clientes, eso pueden ser los clientes chiquitos, realizar alguna cantidad de horas de electricidad y optimizar un poco la gestión de la demanda y todo eso, ¿no? Y eso ha sido el punto clave. Todo ese escenario solamente es beneficioso para la economía alemana si existe una obligación de las instalaciones de los sistemas de medición inteligente para las instalaciones de generación distribuida, porque justamente esos causan muchos costos en la operación de la red de las empresas en Alemania. Y esta solución con básicamente tres pilares: generación distribuida, clientes grandes y un medidor simple, inteligente simple, digamos, para los clientes chiquitos, propone un despliegue nacional con diferentes componentes, ¿no? Y también permite hacer un modelo de financiación basado en la causalidad. Eso significa que un cliente grande de 6.000 kWh va a ahorrar tanto energía con su medidor inteligente que eso justifica los costos que va a tener. El cliente chiquito con su medidor inteligente simple, digamos, no tiene tantos costos en la instalación, pero sí tiene algunos beneficios, pero esos algunos beneficios justifican por lo menos la instalación del medidor simple y la generación distribuida, que ya causa costos por un lado y también tiene beneficios porque venden energía, también justifica la instalación de sistemas de medición inteligente. Entonces, para resumir eso, el gran beneficio del sistema alemán, el gran beneficio del sistema de medición inteligente en Alemania ha sido por la integración de la generación distribuida y no tanto por el ahorro de energía o mejora de procesos por lectura remota por el sistema de medición inteligente. Y con eso paso a Salome. Sí. Ok, gracias, Jan. Comparto ¿O yo, la yo misma avanzo? presentación. Sí, creo que cambié ¿Avanzo? algunas cosas, pero si eso lo menciono.
Ya. Ok, bueno, mi nombre de nuevo, Salomé. Después de la cortina, ahora entendí. Mi nombre es Salomé González Vázquez. Nací en Argentina, crecida en Canarias, en España, y desde hace 4 años que trabajo en FNN, sobre todo con el enfoque internacional, aunque los últimos años no fueron muy internacionales. Y, por ejemplo, hice un proyecto para dar un sumario del estado del despliegue de Smart Meter en Alemania con unos colegas de Corea. Y eso, intentamos explicar un poco el proceso, y ahí me di cuenta lo complejo que es, y aún no hemos llegado a las metas que nos hemos propuesto. El rollout, como le dicen, el despliegue de Smart Metering se debería terminar en el 2032. O sea, hasta llegar hasta 100% de todos los puntos de medición que tengan eh, el mínimo de medición inteligente, según, como dijo Jan, según el tipo de clientes que sean. Les voy a dar un sumario un poco del proceso. Algunas de las cosas ya las mencionó Jan. No iré en lo específico de las reglas técnicas que trabajamos en FNN, pero si hay preguntas específicas que yo no pueda responder después, las puedo, por supuesto, podemos mandar información después de este webinar. Y les ayudamos o les prestamos, les damos recursos o lo que les interese. Lo que mencionó Jan es el CBA, Cost Benefit Analysis. Fue impulsado a través de la Unión Europea. Dijeron, ok, queremos que los clientes, que los consumidores participen en eficiencia energética. Y este es nuestro escenario. 80% de los consumidores deberían estar equipados con contadores inteligentes hasta 2020. Ese es el escenario que debían mirar los miembros de la Unión Europea y hacer este análisis costo-beneficio. Hay una guía que sacó la Unión Europea en 2012, y ahí se especificaba bastante bien cómo debían hacer este análisis. Teniendo en cuenta el escenario que propuso la Unión Europea, hubo resultados diferentes según el país. Y si sigues ahí van a ver como Alemania destaca un poco en el mapa porque no fue, bueno, obtuvimos un resultado negativo, es decir, que no valía la pena, no valdría la pena hacer hasta 80% de los consumidores, teniendo en cuenta la funcionalidad básica de los medidores inteligentes. Y hay varios informes que se sacaron, que hicieron en la Unión Europea, analizando el despliegue en los diferentes países. Y ahí es interesante ver cómo cada país ve los beneficios de diferentes formas, o tienen un enfoque diferente según lo que para ellos tiene más beneficio. Como dijo Jan, puede ser para medición remota, para algunos, para otros incluso perdón, tenía aquí el que no se
momento. ¿Qué palabra buscas? Sí, me cuesta. Que no robaran energía. Era una de las cosas que se mencionó, que no es algo que, por Pérdidas de ejemplo, en energía. Alemania sea un problema. Entonces, es interesante, claro, como siempre a nivel europeo quieren armonizar todo, pero cada país tiene su situación, ¿no? Sigues al siguiente folio. Y el escenario que dio positivo para Alemania es solo cuando se hiciera este esfuerzo de desplegar tantos smart meters, si los usáramos para controlar generación distributiva, a través de lo cual la operación de red sería mucho más eficiente. Esa es la idea, ¿no? Pero claro, el camino es bastante complicado porque eso significa tener una seguridad increíble en cada uno de estos dispositivos. También tienen que ser dispositivos que que no sean muy caros, y el desarrollo de lo que se necesitaba para eso, pues toca cambiar leyes, toca que diferentes partes de la industria se junten para hacer reglas. Y lo que dice aquí, los requisitos de protección de datos son tan elevados como lo que se necesita para la banca, para el chip de una tarjeta. Porque claro, cada Smart Meter Gateway es una puerta para un hacker. Si eso no está del todo protegido, puede hasta tener acceso a millones de generadores en Alemania. Entonces, eso es muy delicado y por lo tanto este proceso ha sido tan difícil en Alemania, ha tomado tanto tiempo y todavía no hemos llegado a un sistema completamente definido. Y en esta tabla muestra en el momento del análisis cómo Alemania estaba muy debajo de los otros países. Creo que ni siquiera está Alemania ahí. Claro, según también cómo se considere lo que es un contador inteligente. Pero bueno, a Alemania eso le quedaba mucho, le quedaba mucho por hacer. Si sigues el siguiente. Ok. Jan mencionó este rol que se llama operador del punto de medición, el MSB, y eso es un nuevo rol que se creó a través de este proceso de decir, ok, vamos a separar el rol del que maneja los datos de medición. Eso antes se hacía a través del operador de red, y algunos operadores de red de distribución tienen ese rol también, pero lo tienen separado. De hecho, es como en el mismo edificio es otro grupo de trabajo. Y también tienen que tener sistemas diferentes, es como otra empresa dentro del operador de red. Entonces, si le das de nuevo, ahí vamos a ver el mapa de todos los roles, todos los actores en el sistema. Está el distribuidor de red, el BICO. No sé cómo se diría
IKO, no me acuerdo. El que está en el centro es el GBA, ese es el administrador del Smart Meter Gateway. Entonces, otro rol todavía más para el, el gateway, este nuevo equipo que forma parte del sistema inteligente. Es decir, esto complicó más todavía la cosa de tener nuevos roles en la industria para poder manejar el sistema inteligente. Y para especificar estos procesos, Bennett sacó varios, bueno, serían algo así como leyes, ¿Qué es especificando, qué es el regulador regulador, alemán? Sí. exacto, gracias. Especificando cómo cómo debería ser la comunicación entre los diferentes actores. Entonces, esto también se tiene que tener en cuenta que uno puede tener un medidor inteligente, pero ¿quién va a manejar los datos y cómo van a hacer la comunicación entre los diferentes actores? Eso se tiene que pensar y definir. En principio, quizás, Salomé, si me Sí, dejas comentar, en principio también en Alemania lo que no buscaban era la desagregación de los actores en Alemania tiene el objetivo de evitar un monopolio de las EES, ¿no? En Alemania es un poco esa idea. Las EES solamente deben hacer su operación de la red y nada más. No deben influir en el mercado de la energía y por eso es esa separación, porque asumen que si la EDE tiene la data del cliente de consumo y todo, pueden influir en el mercado también. Entonces, por eso han separado todos esos roles y actores en ese mercado. Ok, siguiente. Y esto muestra el despliegue del medidor inteligente según el consumo energético, porque solo así se podía justificar la instalación de estos equipos. Es decir, para un consumidor pequeño de menos de 6.000 kilovoltios, no kilovatios, ¿no? Por año, pagaría 20 euros al año para un sistema mínimo. Esto no considera el Smart Meter Gateway. Es un medidor moderno, bueno, el nombre en alemán es medidor moderno, que debería darle información al consumidor para influir su forma de usar la energía y para ser más eficiente en su uso de la energía. Pero hasta ese momento no había necesidad, o sea, lo que hay que decir es que ¿quién define los beneficios de Smart Metering? Según quién tenga el beneficio, pero incluso cuando viene del gobierno de decir, ok, esto es un beneficio para el consumidor, eso no significa que el consumidor vea ese beneficio. O sea, eso es una idea de que viene de otro nivel de lo que de lo que piensan que es beneficio para el consumidor. Pero hay que también comunicar eso para que la gente esté convencida de este beneficio. Después para otros consumidores, esto se hizo en diferentes niveles para poder justificar los precios. Claro, no podría, no le interesaría a un consumidor pequeño tener un Smart Meter Gateway que tiene todas las funcionalidades y de repente si no tiene muchos equipos en casa con los que pueda ahorrar energía. ¿Vas al folio siguiente?
Em, ok, y ahí se ve un poco hasta, como dije, 2032 es cuando deberían estar 100% de los puntos de medición cubiertos, pero ahí vemos dónde estamos ahora mismo. O sea, yo diría que es bastante improbable que podamos hacerlo tan rápido. Eso, bueno, quizás esa es mi visión personal. Eh, que es difícil que lleguemos a hacer 100% porque donde estamos ahora en 2020, 2022, son, bueno, 10 millones. Pero eso muestra el camino todavía que hay que hacer para poder llegar a las metas que se propuso a nivel europeo. Si vas al siguiente. Hubo una nueva ley para los MSB, es decir, los operadores de punto de emisión, una ley de explotación de puntos de medición, donde especifica las funcionalidades de un sistema de medición inteligente, es decir, las funcionalidades que tiene que tener. Y a partir de eso, FNN describió en diferentes documentos los requisitos funcionales técnicos y también propuso un diseño para el medidor moderno, el medidor básico. Les puedo mostrar una lista de todos los documentos que hemos sacado hasta el momento, o ya no puedes mostrar. Exacto, eso es en nuestra website. Hay muchos diferentes tipos de documentos. Lastenheft son especificaciones técnicas y esto cubre muchas cosas diferentes. Por ejemplo, la línea Lieferkette, línea de distribución, cadena de distribución del Smart Meter Gateway, por ser un equipo tan sensible, es decir, que tiene que estar tan protegido, todo el proceso de distribución tiene que ser protegido. Y eso llega al detalle de que tenemos que especificar las cajas en las que se van a distribuir los Smart Meter Gateway. Eso también tiene que tener un nivel de protección. Entonces, todos estos detalles tienen que estar especificados y eso no está en la ley. Entonces, FNN ha tomado las riendas y ha especificado estas reglas técnicas con diferentes actores para que todo el mundo use las mismas reglas y para que no tengamos problemas de seguridad, para que todos los medidores, cuando dicen es un medidor moderno, ok, es algo estándar que todos los medidores modernos tienen esta funcionalidad. Y por eso ahí ven, son muchos documentos y son varias versiones. Siempre tenemos que estar actualizando lo que estamos haciendo. Quizás para complementar, Salomé, acá para comentar, por ejemplo, hay requisitos para el interfase de comunicación en relación a sus funcionalidades mínimos, ¿no? Hay requisitos técnicos para los procesos dentro del interfase de comunicación, cómo maneja la data. Hay requisitos para la interfase entre el medidor simple o digital con un sistema de retroalimentación para el cliente. Hay requisitos para la protección de data dentro del interfaz de comunicación. Hay lineamientos para evaluar la
la durez, digamos, del sistema de medición. Hay una cantidad de diferentes requisitos y lineamientos para diferentes interfaces y aplicaciones. Y nosotros quisiéramos invitarles a contarnos también cuáles son sus ideas y cuáles son sus aplicaciones, porque en el próximo año también podemos seguir con esas charlas y si es de interés podemos definir, traducir justamente uno de esos documentos que son muy largos y muy específicos, muchos detalles, pero para hoy no veíamos el beneficio de traducir uno de esos documentos porque al final es cuestión de primero definir los objetivos principales, ¿no? Que buscan ustedes. Y es la idea de que en la ley se puede especificar la funcionalidad de un equipo, pero después para llevarlo a cabo y para que todo el mundo, todos los actores en la industria hagan el mismo equipo y lo instalen de la misma forma, tiene que haber reglas, tiene que haber una comunicación entre los diferentes actores y por eso FNN tomó esta función. Si en este folio, no sé si le dicen diapositiva, si le das de nuevo, Jan. ¿Cuál es la otra? No, porque se ve parte. Si le das de Ah, nuevo otro clic, ahí se verán exacto. FNN, por supuesto, está en contacto con las diferentes autoridades, diferentes partes de la industria. BMWK es el Ministerio de Energía y Clima en Alemania, que es el que hace las leyes. BSI es el Ministerio de Seguridad, digamos, que es el que especifica la protección para los diferentes equipos en el sistema de inteligencia. También hay otras partes de la industria o autoridades como los PTB, o sea, autoridades de medición y calibración de medidores. Entonces, tenemos que estar en contacto con ellos para trabajar en este roadmap. hoja de ruta. Perdón, Hoja de ruta. hoja de ruta, gracias. Aquí se menciona participación en todos los comités del diálogo sectorial de la Ley de Digitalización para la Transición Energética, GDEW. Es decir, la digitalización es la base para poder llevar a cabo el despliegue de los smart meters y eso también junta todos los sectores de eléctricos, de agua, de calefacción y esa ley es lo que se hizo para poder para tener esta hoja de ruta para llegar a tener un sistema digital y eficiente energético, no solo eléctrico. Y hay varios grupos de trabajo en los que, sobre todo mis colegas, yo no estoy tanto ahí, forman parte de los grupos de trabajo, mandan expertos de nuestros grupos de trabajo, entonces siempre hay una comunicación con las autoridades. Y también FNN no solo especifica cosas técnicas, sino que hace documentos para poder cambiar cosas en las leyes, por ejemplo, porque decimos, bueno,
trabajamos en algo técnico, pero es necesario tener esta funcionalidad especificada en la ley, o en la ley hay algo que no está ayudando al desarrollo. Entonces, no solo nos quedamos en la parte técnica. Si le das al siguiente, ya. Pero quizás es mi última diapositiva. En este momento, sí, como dije, hay muchos grupos de trabajo, comités a diferentes niveles en los que estamos envueltos. Y una de las cosas más importantes que que vemos como nuestra función es el asegurarnos de que a través del despliegue de los smart meters vamos a tener en cuenta la operación de red. Es decir, no podemos decir, ok, bueno, vamos a tener la funcionalidad para diferentes actores en el mercado que puedan vender sus servicios a través del smart meter, que tengan acceso a datos de sus clientes. Puede ser un coche eléctrico, ok, puede ser, está todo bien, eso lo debemos realizar, pero siempre teniendo en cuenta que hay una red detrás que se tiene que operar, y que hay casos en los que la operación de red tiene prioridad respecto al mercado. Entonces, hicimos este concepto de fases del semáforo, donde hay una lógica para decir en qué fase estamos, si hay una fase de emergencia, qué actores tienen acceso en ese momento, cuál es la prioridad, digamos. Y eso no es algo que está especificado en la ley, es algo que tenemos que especificar nosotros. Eso lo vemos como nuestro gran rol dentro de este proceso. Eso sería, creo, todo lo que había preparado como sumario. Y esos son dos documentos. Creo que, Jan, tú te habías mirado eso. Sí, sí. Sí, creo que hasta ahora hemos hablado un poco sobre el desarrollo del sistema de medición inteligente, qué han sido los objetivos en Alemania, qué tecnología buscaban, cómo querían hacer posible un despliegue, con qué concepto, y ese concepto está basado en un medidor simple, en un sistema de medición inteligente y incluir puntos de generación distribuida. Y lo que es muy importante en Alemania es justamente la integración de la generación distribuida y los vehículos eléctricos, por ejemplo, nuevos componentes en la red. Esta inclusión de estos nuevos elementos, de los nuevos actores, hace posible la integración de los sistemas de medición inteligente con beneficios para todos los actores. Entonces, el enfoque de los casos de uso que son interesantes y beneficiosos tienen mucho que ver con justamente eso, ¿no? La integración de vehículos eléctricos y generación distribuida. Y dos ejemplos de implementación que queríamos mostrar, dos documentos que hemos traducido también y que podemos compartir con ustedes después de esa reunión, son justamente esos. Uno es el concepto integral para el control con sistemas de medición inteligente. Es básicamente un concepto que coordina los diferentes actores que tienen acceso al medidor inteligente, sistema de medición inteligente, y que pueden controlar el cliente final, y cómo se coordina eso.
y la visión sobre la controlabilidad de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos. ¿Cómo es posible usar el sistema de medición inteligente para optimizar el proceso de carga de vehículos eléctricos para no causar costos en la operación de la red? Y creo que sobre todo el segundo documento, la visión de la electromovilidad, es un documento muy interesante porque explica bien los diferentes actores que tienen acceso por el sistema de medición inteligente, que tienen diferentes intereses en usar ese punto de conexión y de qué interfaces existen entre esos actores, el sistema de medición inteligente y el sistema del cliente, que quizás no solamente tiene un vehículo eléctrico, quizás también un sistema de medición solar en su techo o una, una pyme que tiene alguna demanda grande, ¿no? Entonces, quizás para mostrar el documento sobre la controlabilidad de la infraestructura de carga para los vehículos eléctricos. Justamente VDFN ha creado esas condiciones con esas definiciones de las interfaces y el reto acá es entender que los vehículos eléctricos no influyan negativamente la estabilidad de la red, ¿no? Control se define generalmente como una influencia selectiva del comportamiento de las cargas. Y para hacer esa gestión de la demanda de alguna forma, ¿no? Existen diferentes tecnologías que ya están, que ya se utilizan, ¿no? Eh, una simple especificación de una ventana de tiempo con un temporizador, pero puede también ser un bloqueo a través de un interruptor. Y en el futuro queremos hacer esa gestión de las demandas por el sistema de medición inteligente, ¿no? El punto de inicio en este documento es justamente cuáles son las soluciones establecidas para el control de esas cargas en la baja tensión. Y aquí podemos ver que hay diferentes opciones que ya existen. Hay diferentes actores que ya o diferentes usuarios, por ejemplo, eh, bombas de calor. Y tenemos un sistema muy específico en Alemania que se llama calefacción nocturna, que se instaló en los 90s, 80s, y para no bajar las plantas de carbón en la noche, han inyectado la electricidad hacia esos sistemas de calefacción nocturna, y esos son sistemas que todavía están en el mercado. Entonces, todos esos sistemas, bombas de calor, calefacción nocturna, y acá vemos un poco vehículos eléctricos, que hoy en día son 1% de demanda que se puede controlar. ¿Qué tipos de tecnologías se usa hoy en día para los calefacciones nocturnas? Se usa sobre todo una simple señal de radiofrecuencia. Em, También hay por algún lado un poco PLC, también temporizadores que se usa, pero lo que se ve sobre todo que en los vehículos eléctricos no se usa en 54% de las aplicaciones no se usa ninguna tecnología para controlar esa carga. Entonces, para el control del comportamiento de la carga, hay que tener en cuenta que la habilitación de la carga de los vehículos eléctricos se puede utilizar también temporizadores, pero es una opción, digamos, en niveles de penetración bajos, ¿no? Cuando alcanzamos un nivel de penetración de vehículos eléctricos con, digamos, 50, 60%, eso ya no va a ser suficiente, digamos. Entonces, ese documento describe las ventajas y las desventajas de diferentes tecnologías que ya existen, y a partir de ahí describe una visión cómo se debe hacer ese control de la demanda o la gestión de la demanda hacia el sistema de medición inteligente.
Siempre, y ahí otra vez el objetivo alemán, con el reto de desarrollar una imagen de este destino, una visión que permite un control de la infraestructura de carga, en particular para aumentar el uso de la infraestructura eléctrica en Alemania de los operadores de la red, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso, no? Básicamente asumimos que detrás del sistema de medición inteligente existe un sistema de gestión de energía doméstica, el HEMS, Home Energy Management System, un sistema que permite del usuario manejar o gestionar su propia demanda con sus propios dispositivos y generar esa flexibilidad hacia a la L. Y queremos lograr esa controlabilidad según el SMI. Sí. Y sin entrar en los detalles, quisiera mostrarles este proyecto de Hamburgo. Este proyecto se llama Electrified Buildings for vehículos eléctricos, edificios electrificados con vehículos eléctricos, básicamente. Es un proyecto en edificios residenciales y comerciales con empresas locales y con cocheras, y en la ciudad de Hamburgo, que tiene algo como 1 millón de habitantes. Y la idea de ese proyecto general ha sido mejorar la calidad del aire con más vehículos eléctricos. Dentro de ese proyecto hay 4.500 puntos de carga, y parte de ese proyecto es el operador de la red de distribución, que busca un funcionamiento eficiente y seguro de su red para poder suministrar la energía para esos puntos de carga. Lo que también se puede ver, entonces, hay diferentes actores acá, ¿no? La EDE, los operadores de la infraestructura, que acá está Total, que también se conoce de la venta de combustibles, Hamburg Energie, que es un comercializador, un operador de la red, ChargePoint, y acá tienen sus puntos de carga, y todos tienen esa interfaz de comunicación dentro del sistema de medición inteligente. Y el operador de la red obviamente tiene un sistema propio de medición de monitoreo de la red. La idea principal es que para optimizar la red, los puntos de carga que se instalen o que se han instalado deben ser controlados de una forma que sirven a la red para reducir al mínimo la demanda simultánea de la energía en esas zonas definidas. Y el núcleo de ese sistema es una interfaz informática, justamente acá, esa medición y monitoreo de la red que permite identificar cuellos de botella. Y en base a esa información, la EDE manda un señal hacia los operadores y para intervenir o para controlar la carga si es necesario para mantener la estabilidad de la red. En ese sistema, con diferentes actores, con los sistemas con 4.500 cargadores, intervienen un gran número de componentes diferentes. Los equipos de medición utilizados en la estación de red se comunican a través del protocolo de telecontrol IEC 870.5, y esos identifican justamente los cuellos de botella. Después se transmite una señal de reducción temporal de la potencia a los operadores de la red que están aquí, entonces el primer interfase. Y esos operadores son responsables para cumplir ese señal
o esa especificación con un propio protocolo que trabaja en OpenADR. Y para ello, la Stromnetz Hamburg, que es la EDE, implementa un sistema de BTN y el operador tiene un BEN para tener un camino de comunicación, un canal directo. Ahora, en el futuro, el Smart Meter Gateway, el interfase de comunicación, proporciona un canal de comunicación seguro al consumidor final. Y eso es la columna vertebral de la digitalización de la transición energética. En ese sentido, el sistema básicamente se amplía de una forma que se habilite y demuestra la carga, el control, un proceso seguro a través de la interfaz de comunicación. Ahí se incluye un canal seguro que se definió entre el interfaz de comunicación con el interfaz del cliente, su HEMS, que fue el sistema de gestión de energético del cliente, y el interfaz de comunicación del sistema de medición inteligente. Voy a mostrarlo en una lámina después. Y con esta solución, tanto el operador de puntos de carga como la EDE Stromnetz Hamburg, que tiene un papel de un actor externo para manejar la instalación del cliente, puede acceder a los puntos de carga individualmente y directamente por un estándar de comunicación y puede acceder puede lograr gestionar esa demanda individualmente. Entonces puede optimizar esa red. Entonces, ese documento básicamente describe todos esos interfaces, ¿no? Y cómo mandar ese señal hacia el sistema de medición inteligentes, hacia el cliente y cómo implementar ese señal. Y el reto en esa imagen o en esa visión, cómo implementar el control con los vehículos eléctricos, es justamente definir esos interfaces de comunicación desde el controlador autorizado, que en ese momento sería la EDE de Hamburgo, ¿no? Por el Smart Meter Gateway, que es el sistema de medición inteligente, y el sistema de gestión de energía del cliente, ¿no? Y él después, con sus propios protocolos, tiene que realizar la especificación de, por ejemplo, gestionar la demanda en sus propios puntos de carga. Esos son dos diferentes topologías. Como ya se va el tiempo, voy a ampliar, hablar un poco más rápido, pero esos son los diferentes sistemas, ¿no? Y ese documento que hemos traducido describe justamente esos diferentes interfaces con diferentes actores, porque acá no solamente puede ser la EDE, también puede ser un comercializador. Acá hay que asegurar que el que quiera acceder a la data o que quiere mandar una especificación de gestionar la demanda tiene el derecho de acceder. Y acá es la implementación de la gestión de la demanda en los dispositivos finales que se quiere gestionar. Entonces, el concepto del sistema de control del cliente final está en desarrollo bajo la responsabilidad del VDFN y constituye la base de la visión que está compuesta por la función de coordinación, el Smart Meter Gateway, que es el interfaz de comunicación, la caja de control, que es como una caja que define quién tiene control y bajo qué condiciones, y el sistema de gestión de energético en el descentralizado en las instalaciones del cliente. El otro documento que hemos traducido es justamente el tema del concepto integral para el control de diferentes
puntos de medición, digamos, con el sistema de medición inteligente. Acá también muy rápido para que tengan una idea de qué se trata. Si tenemos diferentes puntos de conexión acá y todos tienen diferentes dispositivos también. También tenemos diferentes actores que quizás tienen un interés en controlar esa demanda. Básicamente la idea de ese concepto integral es que debe dar una función de coordinación encima de todos esos actores que tienen un interés de controlar o manejar la gestión de la demanda, porque y dar una prioridad al señal que se manda, ¿no? Porque lo que no se busca son, disculpa, lo que no se quiere es crear situaciones con conflictos o mandar diferentes señales que se contradicten, porque todos los actores en el mercado que tienen un acceso al sistema de medición inteligente tienen diferentes objetivos y esos actores involucrados en el control también podrían dar lugar a especificaciones o señales contradictorias. Y al mismo tiempo hay que saber, hay diferentes cantidades de energías disponibles y esa energía que está disponible en la instalación del cliente final también se puede utilizar de una forma coordinada. Entonces ahí también entra ese sistema de coordinación. Eso quizás también una cosa más para la priorización. Un tema fundamental acá también es que la ERE como responsable de la red y de la estabilidad de red siempre tiene la última palabra, digamos. Si hay una necesidad porque hay una tensión súper baja en la red, la ERE siempre tiene la última palabra y su señal siempre tiene prioridad. Entonces ahí también esa coordinación es muy importante en el sistema de medición inteligente en Alemania. Entonces es una forma de implementar o usar el sistema de medición inteligente en Alemania. Y con eso creo que acabamos. Para resumir quizás, desde mi punto, Carlos, antes de terminar, el sistema de medición inteligente es súper complejo, hay que definir bien los objetivos. El objetivo principal en Alemania ha sido la integración de la generación distribuida y nuevos actores que también pueden ser vehículos eléctricos y la implementación de todas esas funcionalidades que se busca es un reto complejo con muchas especificaciones que se tiene que hacer porque el sistema de medición brinda muchas opciones y también muchos riesgos y hay que definir bien los interfaces entre todo. Y esos dos documentos pueden servir quizás para em, tener una idea de lo que está pensando Alemania en la definición de esos interfaces que existen para implementar una funcionalidad que ha sido muy importante para Alemania. Gracias. Gracias, Jan. Gracias, Salomé, por habernos dado toda la experiencia de Alemania. Y los documentos que acaba de mencionar Jan, ya se lo estamos pasando a la brevedad. Estamos en la traducción y para que puedan seguir desarrollando la experiencia. Ahora queremos pasar a unos breves momentos, que es lo principal, que es el tema de las preguntas. No sé si hay algunas preguntas específicas de nuestra experiencia de Perú que estamos desarrollando en el tema de medidores inteligentes para Jan y para Salomé, que sería importante recuperar. Dejaría, por ejemplo, hay experiencias que ya está desarrollando el oro, de experiencia que está desarrollando SEAL en temas de medidores inteligentes o sistemas de medidores inteligentes. No sé si hay alguna experiencia comparada con la que tenemos nosotros entre manos acá en el país, con la experiencia desarrollada ya en Alemania, que veo que también es un proceso bastante complejo.
Dejo abierto los micrófonos para que puedan intervenir. ¿Alguna pregunta o alguna experiencia que hayan desarrollado ustedes? Si no vienen preguntas, yo haría una pregunta. No sé, los diferentes técnicos o ingenieros que están hoy en el que están hoy aquí, pero ¿cuál es el reto mayor que tiene Perú para hacer este despliegue de smart meters? No sé qué dice, ¿cuál es el mayor reto que tenemos nosotros en el país para hacer todo este despliegue de los sistemas de medidores inteligentes? Ujú. Dejaría abierto la pregunta para poder generar un poco la reflexión. ¿O no tenemos retos? Sí, Flavio. A ver, si me permite, la ley de concesiones eléctricas lastimosamente no observa la posibilidad de utilizar estos medidores. Entonces, uno de los impedimentos sería el uso, el cambio de este dispositivo, ¿no? Que nos rige a lo que es la distribución y la venta de energía eléctrica. Perfecto. No sé si ahí ya puedes aportar algo de la ley de concesiones eléctricas, porque creo, no sé si ustedes en Alemania tuvieron también la misma dificultad que no permite el uso de alguna medida de estos medidores o este sistema, o Salomé. Es una problemática que tenemos acá en el país, ¿no? Según lo que está planteando Flavio. En ese aspecto teníamos la suerte de que el mandato de instalar medición inteligente en Alemania vino de la Unión Europea, ¿no? Y básicamente han dicho, mira, ustedes tienen que implementar un sistema de medición inteligente y ahora decidan cómo quieran hacerlo, cuál es su despliegue, cuál es su estrategia. Y ese proceso justamente ha durado un montón de tiempo en Alemania y la implementación aún más, estamos en eso, ¿no? Y creo que el inicio de Perú sería empezar a definir bien cuáles son los beneficios o objetivos que buscan para definir bien la tecnología que quieren implementar. Muchos me preguntan siempre qué medidor me voy a comprar, con qué funcionalidades, cuánto me cuesta. Ya, eso es interesante, pero la primera pregunta tiene que ser, ¿qué busco de un medidor inteligente? Si es solamente la lección remota o la posibilidad de leer remotamente el medidor inteligente, no necesita un sistema muy complicado. Si es el ahorro de energía o minimizar la pérdida de energía, es otro tema quizás, ¿no? Sí, entonces, creo que eso es el punto de inicio y de ahí construir junto con los ministerios, junto con el regulador, junto con las sedes, una arquitectura que permita levantar esos objetivos. Ujú. Hay una pregunta del lugar del usa peso que he puesto en el chat, lo voy a leer para Yagi y para Salomé. Dice, normalmente para los consumidores sería una ventaja. Es decir, la gran ventaja para los consumidores debería ser el poder conocer con exactitud cuánta electricidad están consumiendo en cada momento y a qué costo. Significa, si los datos estuvieran a disposición del usuario, podrían servir para controlar el servicio prestado por las distribuidoras que tienen la obligación de cumplir unos parámetros de calidad, así como, por ejemplo, la tensión no debería salir de ciertos márgenes, y lo otro es que el contador inteligente registre las variaciones de tensión y quizás se incrementen los reclamos para los distribuidores. Sería un reto de sanear el servicio de nuestras redes de distribución. No sé qué opina Jan sobre el comentario
Yo diría, Sí. es algo que comenté, que es una cosa el beneficio percibido y el beneficio real, o cómo se usarán realmente estos medidores eléctricos. De eso que serían como una ventaja para el consumidor, para mirar cuánta electricidad usa y realmente tomar acción. Es algo que me parece que en Alemania todavía hay mucha necesidad de comunicar esto a los consumidores. Y esto se debería pensar en cuál es el beneficio real, o cómo realmente los consumidores van a usar el medidor inteligente y lo que perciben los diferentes actores como beneficio. Sí, es justamente eso, ¿no? Pero es también aquí definir bien cuál es el beneficio, ¿no? ¿Para quién? Em, si el usuario puede ver que la EDE o que su punto de conexión no está operando de una forma como debe ser, eso significa que hay que mejorar la calidad, ¿no? Y eso también demanda inversiones. Entonces, estamos en un punto con beneficios o con costos. Hay que definir bien cuáles son los costos. Eso significaría de alguna forma que eso causaría costos más que beneficios. Entonces hay que definir bien los objetivos otra vez. Y para el cliente final, un tema en el análisis costo-beneficio en Alemania ha mostrado, un ejemplo ha sido las tarifas variables, ¿no? Las tarifas variables, por ejemplo, pueden llegar que el usuario final ahorre energía, porque en la noche con una tarifa baja, quizás, o durante el día con una tarifa baja, quizás va a usar menos energía, o al revés, no sé. Pero si el usuario final no está dispuesto a cambiar su comportamiento, las tarifas flexibles también pueden causar más costos para el cliente final. O quizás no es capaz de cambiar su comportamiento. Entonces, una tarifa flexible tiene ambos lados. Puede llegar a ahorros de costos para el cliente final, pero también si él no es capaz de cambiar su comportamiento, una tarifa variable también puede aumentar los costos del cliente final. Entonces, hay que definir bien qué cliente es capaz de cambiar su comportamiento con una tarifa flexible y qué cliente no. Y esos clientes que no son capaces de cambiar su comportamiento no necesitan un sistema de medición diligente que brinda ese servicio. Carlos, no te escuchamos. Estaba con el micrófono. Hay otra pregunta de Fermín que me parece bastante interesante, que plantea que es, ¿cuál es el medio de comunicación predomina entre el medidor y el concentrador? Protocolos de comunicación, pregunta. ¿Cómo han lidiado con los opositores organizaciones contra la contaminación radiofrecuencia o instalación de medidores inteligentes que piensan que los medidores registran más de lo debido? No sé si A ver, Fermín de repente puede aclarar un poquito más, que está el micrófono abierto. sí, porfa, sería bien. ¿Cuál es el medio de comunicación? Básicamente, mucha comunicación es por PLC en Alemania. Eso también han asumido en el análisis costo-beneficio, porque la instalación de los sistemas de medición inteligente con fibra óptica, por ejemplo, es costoso y vamos a llegar a un valor neto negativo muy grande, porque en Alemania no tenemos esa infraestructura de fibra óptica en muchos lugares. Claro, en las ciudades grandes sí tenemos, pero en muchos lugares no tenemos. Los protocolos de comunicación entre el medidor y el concentrador tendría que ver. La verdad es que no lo sé exactamente qué protocolo, pero que podría buscarlo y contestar. O no sé si Salome quizás tú sabes. No, los diferentes protocolos, según el interfaz que sea del Smart Meter Gateway, hay diferentes protocolos
Sí. Y esos están definidos, de hecho, BSI, el Ministerio de Protección de Datos, ha definido un stack del protocolo de comunicación, pero hay algunas partes que son abiertas. Sí. También te puedo mandar la información, Jan, que tengan un informe. Y también en el documento que vamos a compartir, que hemos traducido, también hay ejemplos de ese protocolo. Eso sí lo sé. Perfecto. No hay Y si la hay última otro. pregunta, Perdón. ¿Cómo sobre contaminación radiofrecuencia, eso no es algo que pueda comentar o de lo que sepa, sobre todo en Alemania, el miedo es que se sepan los datos, que de repente alguien tenga acceso a estos datos. Y a través de eso se han hecho requisitos técnicos en base a la protección de datos en Alemania. No sé si eso responde a la pregunta, pero la parte de contaminación de radio, de frecuencia de radio. Eso no ha sido un tema. Eso no ha sido No ha un tema sido en un tema, Alemania. ya. No ha sido un tema. Es más, además, las definiciones de esos requisitos técnicos siempre se publica antes de publicarlo. Finalmente se publica un borrador y todo eso. Entonces ahí tienes un proceso de observaciones y discusión. Y no me acuerdo de tener ahí gran discusiones sobre contaminación de radiofrecuencia. Seguramente hay grupos que les molesta, pero no es un tema. Perfecto, ya, gracias. No sé si hay otra pregunta, por favor, para seguir viendo estos temas de los medios inteligentes. Una consulta, Jan. Hay una pregunta que también ha hecho Fermín con respecto cómo ha reaccionado la gente cuando cambian sus medidores, porque acá piensan que como bien dice Fermín, van a cobrar más o no quieren hacer sus cambios. Hay una cierta reacción negativa para cambiar en algunas experiencias pilotos, de mucha desconfianza de cambio estos medidores inteligentes. Han tenido todo un programa de sensibilización, de comunicación con los usuarios, con las familias. ¿En Alemania hay esa sensación? La familia, no sé, pero em, eh, creo que la misma EDE, que está responsable para cambiar los medidores, hace sus programas de comunicación, pero no he escuchado algo. No, la gente tiene miedo de brindar su data, sí, eso sí, pero por eso hay un gran programa de protección de data, y ese programa de protección de data se tiene que implementar en ese interfaz de comunicación, o el concentrador, como lo han llamado, y esto se comunica bien, sí. Pero sin embargo la gente tiene miedo de eso, ¿no? No hay problema. No sé si hay otro comentario más, otra pregunta que quieran indagar acá. Sí, buenos Ole. días. Buenos días, ingeniero Solís. Sí, una consulta. Si bien, bueno, nos han relatado muy ampliamente, creo que el análisis que se tomó 4 o 5 años para ver el beneficio-costo, finalmente un valor límite, se llegó a un valor límite para la instalación de los medidores, unos medidores para los pequeños fueron medidores modernos, para los otros fueron un smart meter, entendí. Entonces, pero ya que si bien nos está llegando, digamos, a la penetración o al despliegue que ustedes se preveía. Entonces, pero de haber un progreso de instalación de medidores inteligentes. Entonces, la idea sería si hay un análisis de los beneficios que se están obteniendo con dicha implementación, o sea, ¿a quién se encarga? Y me imagino que debe haber alguna autoridad que finalmente determina que ese análisis de beneficio-costo que se hizo para determinar el límite, etcétera, digamos, valida o está siendo validado con los beneficios que se obtienen, o es meramente, o es cualitativo, ¿no? O sea,
Esa es la consulta. No sé si, disculpen si he hablado muy rápido. No hay problema. No sé qué dice Jan Salomé. Podría, Salomé, corrígeme si estoy equivocado, pero no creo que hay una evaluación ahora después de esa decisión. Ha sido una evaluación. Antes de hacer el análisis costo-beneficio, había un montón de proyectos pilotos. Entonces, todo ese análisis costo-beneficio ha sido hecho en base de los pilotos que se ejecutaban en Alemania, pero también en otros países, ¿ya? Entonces, y esa base de datos ha sido bien elaborado y el análisis costo-beneficio no ha sido un proceso cerrado. Ha sido más un proceso muy abierto, con mucha consultación con todos los actores de la industria y los clientes. Entonces, justamente allí todos se involucraron de una forma que podrían evaluar muy bien los supuestos que usaron para hacer ese análisis costo-beneficios. Y como ese proceso de evaluación e inclusión de los actores ha durado 5 años, creo que han asumido que la decisión que han tomado al final es beneficiosa. Pero no sé si hay un proceso ahora de retroalimentación. Sería interesante, pero Bueno, supuestamente está en una ley europea que el CBA, este análisis se debe actualizar después de unos cuantos años. Pero la verdad es que no estoy segura que eso se haya hecho o si en este momento haría alguna diferencia, porque ya se ha establecido un programa, se ha establecido una hoja de ruta y un nuevo análisis no cambiaría el proceso en Alemania. Perfecto. Hay otra pregunta del ingeniero Fermín. La pregunta que siempre hacemos, ¿quién asume el costo del medidor AMI? ¿El cliente o la empresa? ¿Cómo es la experiencia en Alemania? ¿Quién asume el costo del medidor? Jan, Salomé. El cliente. sí, el cliente, sí. En algunos casos la EDE, pero generalmente el cliente. Eso es el resultado de justamente de ese análisis costo-beneficio, ¿no? Han definido los clientes grandes con 6.000 kWh al año, reciben tantos beneficios durante la operación del medidor inteligente que pueden pagar para eso. Entonces, en ese caso, ellos pagan. Los clientes chiquitos con el medidor inteligente básico, digamos, pagan $20, entonces ellos también pueden asumir ese costo, porque sí van a tener algunos beneficios durante la operación que no son grandes, pero justifican ese precio. Y la generación distribuida que tienen que implementarlo también. Dicen que también justifica el costo. No sé si hay excepciones, pero en general es ese tema. Y justamente esa solución han buscado, ¿no? Han buscado una solución que se podría vender para el cliente, que sería interesante para el cliente, para no hacer, o digamos, no querían implementar sistemas de medición inteligentes con todas las funcionalidades que sean súper costosos y al final todos están invirtiendo en algo que no les sirve, ¿no? Eso no fue la idea. Perfecto, Jan. No sé si hay una pregunta más. Bien, creo que eran todas las preguntas. Yo quiero agradecer a Jan, a Salomé por su presentación. Quedamos pendientes de los documentos que tenemos que entregarles para justamente seguir desarrollando. Solamente recordarles que esta es la última charla técnica de este año. El próximo año tenemos 4 charlas técnicas más programadas por los temas que ustedes consideren convenientes. Vamos a ir trabajando, coordinando, vamos a seguir entregando documentos justamente para desarrollar toda esta experiencia de las redes inteligentes juntamente con FONAFE, con el Ministerio de Energía y Minas y con la Cooperación Técnica Alemana en lo que podamos acordar. Solamente agradecerles nuevamente por su... Una pregunta, disculpe. Perdona, sí, disculpe, está bien, Saúl, dígame. Saúl Ayepoma de Grandina, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Relacionado Hola, Saúl. justamente a
al segmento de clientes que deberíamos de todo caso priorizar con este tema de, claro, de un poco medir el costo-beneficio, porque el costo, si el cliente lo va, digamos, asumir, bueno, va a querer ver el beneficio que él tiene, ¿no? Regulatoriamente, de momento, puede ser la diferenciación de tarifas, pero eso sería un segmento, digamos, de un consumo mediano, digamos, de energía. El consumo así, bueno, para el caso peruano, pues tenemos consumos también en algunos sectores bajos. Entonces, poco quería tener un alcance, ese escenario, cómo se ha enfrentado. Si es que el cliente lo va a asumir el costo, seguramente el medidor inteligente con un menor o de menor gama, ¿no? Puede ser también instalado y sí, para los de otro nivel, tener un tipo de medidor más sofisticado, ¿no? De momento, esas cosas que para nosotros, eh, digamos, en el despliegue salen esas preguntas, porque de momento a veces uno dice, oye, vamos a ir a una zona rural, vamos a experimentar y estamos utilizando los mismos medidores que a una zona pues con un consumo importante. Claro, de repente como piloto puede servir para analizar, pero ya de cara a su reconocimiento tarifario ya ahí tendría que ver si algunos temas más, ¿no? No sé si algún comentario ahí tendría ya. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que es justamente el problema, ¿no? Esa diferenciación entre los clientes y las tecnologías, eso es, ¿no? Es también justo el tema, por ejemplo, el beneficio del cliente chiquito, ¿no? Tanto como del grande, para ahorrar energía, por ejemplo, depende mucho del sistema de retroalimentación que tiene el sistema de medición inteligente, ¿no? Si hablamos de una pantalla instalada en una pina que muestra en detalles dónde puedes ahorrar energía, en qué momento, el cliente va a actuar y cambiar su comportamiento. Si no está esa pantalla, no va a actuar. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema de retroalimentación también es muy importante para activar esas potenciales de ahorro de energía. Entonces, la tecnología que se aplica es clave. Y ese sistema de retroalimentación también es costoso, afecta a los costos del mismo sistema de medición. Entonces, la decisión para usar una tecnología afecta a los costos tanto como los beneficios y los potenciales que se puede aprovechar. Y es un tema difícil, ha sido una discusión. Básicamente la discusión en Alemania del costo-beneficio ha sido esa discusión, 5 años. Entonces hay que encontrar, en base de los pilotos que ustedes hacen, creo, esa forma o esa fórmula de tecnología y instalaciones que se necesita, que pueden ser aceptados por los clientes, tanto de la sociedad y económicamente, ¿no? Eso es un poco el tema y sí, eso es. Quizás un detalle, los operadores de punto de medición en Alemania están los básicos y los de mercado. Los básicos son los que tienen un tope que pueden cobrar por cada medidor. Y este rol suele ser, lo lleva a cabo el operador de red, porque ya tienen acceso a todos los clientes. Pero la idea es también de que el mercado puede ofrecer otros servicios a través del medidor o hacer paquetes, yo qué sé, con internet, o que pueda hacerlo más interesante para los clientes. Claro, tiene que ofrecer más servicios, no solamente el tema de emisiones y ofrecer, eso lo que va a hacer
el futuro de la red, digamos, ¿no? Cómo ofrecer servicios diferenciados porque va a haber una competencia de comercializadores en temas de servicios que puedan ofertar. Eso es el nuevo reto que tienen las empresas de distribución eléctrica si pasan a dividirse entre operadores y comercializadores, ¿no? Que van a estar dentro de la misma empresa que tú bien comentaste, Salomé, ahí. No sé si hay otra pregunta más para seguir reflexionando. Bien, yo más bien quiero agradecerle a Jan y a Salomé por su Gracias. participación. ¿Sí? ¿Hay una pregunta más? No, gracias, Carlos. Gracias, Jan, gracias, Ok. Salomé. Perfecto. Les agradezco. Vamos a pasar los documentos a la brevedad. Ah, hay otra pregunta acá. Perdóname, a ver. ¿Cómo se llama? Del ingeniero Felipe. Los pilotos marcaron un inicio del proceso. La hoja de ruta marca las etapas para la eficiencia de la industria. La actualización de los estudios lo realiza cada 4 o 5 años con el continuo desarrollo tecnológico experimentado. ¿Cuáles serían las recomendaciones o características básicas de la tecnología promedio a aplicar y cuántas etapas y cantidad de clientes se tiene pensado abarcar en su país? Ah, bueno. Buena pregunta, Sí. ingeniero Rueda. ¿Ya? Si es posible, me gustaría contestar por correo para pensarlo un poco más. Pero es una buena pregunta, sí. No sé, Salomé, ¿tienes algún comentario con la pregunta del ingeniero Rueda? No, igualmente, yo creo que por email se deja responder mejor. Claro, Más que detalles. es un estudio, es un tema de actualización, porque se cambia cada 5 años acá en la norma. Son medidores que te tienen que durar más tiempo por la misma ley de concesiones o el mismo tema de las licitaciones. En fin, hay varios retos en nuestro país con respecto a eso, ¿no? Pero quizás un comentario. Lo que sí me parece interesante en Alemania es un enfoque básico, ¿no? Pero sí lo que me parece interesante es ese enfoque de tener dos tipos de medidores, uno básico y uno más complejo. Porque eso te da la opción de brindar soluciones para diferentes categorías de clientes, ¿no? Que también justifican un despliegue, una masificación. Entonces, ese enfoque sí me gusta. ¿Qué características cada uno de esos tiene? Eso hay que definir muy bien y ver en base de los pilotos que hacen, pero ese enfoque de no solamente tener una solución sí me gusta. Perfecto, ya, gracias. No sé si hay otro comentario. Tengo una pregunta ahí que implica lo que estamos justamente haciendo los pilotos ahora con medidores inteligentes, ¿no? Con el tema de la tecnología. Muchas gracias, ingeniero Rueda. Bien, creo que esto ya seríamos para ir cerrando. Creo que ha sido provechoso la reunión de ahora. Ya se vienen las próximas charlas técnicas. El próximo año queremos reforzar más la gestión del conocimiento justamente para debatir esto y en cada EDE vamos viendo cómo vamos a ir construyendo esta experiencia. Yo les quiero pedir un último favor a todos. Si pueden abrir su cámara para tomar una foto, por favor, les agradecería bastante. Y ahí con esto deberíamos finalizar la reunión. No sé si pueden abrir su cámara lo que puedan, les agradecería. Señora Lugarda, ¿cómo está? Por favor, si pueden abrir alguien más su cámara, le agradecería. Ya, perfecto, muchas gracias. Más bien está el ingeniero Rueda, está con su cámara. Ahí está, ingeniero, ¿cómo está? ¿Estamos por ahí? Buenas tardes. Buenos días, perdón, buenas tardes para Salomé, que ya son las 5 por allá, creo. Bien, ahí estamos los demás ingenieros para publicarlo en el boletín y va a salir la nota semanal que les enviamos a ustedes en todo este proceso. Bien, ingenieros, yo les agradezco por todo. Vamos a continuar con la charla técnica, vamos a seguir debatiendo esto. El próximo año vamos a tener también a otros invitados también del PDE, producción en español, que siempre me corrige Jan esto, y vamos a ir discutiendo y la idea es ir construyendo esto y vamos a ir trabajando estos procesos, ¿no? Les agradezco a todos ustedes y nos estamos comunicando. Muchas gracias por sus tiempos y por su presencia y por sus
aportes. Tengan un buen día y un Gracias bonito fin de por su semana. atención. Gracias. 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 Estamos alcanzando el documento de la brevedad. Gracias. Chao, Abrazos. Cuídense, Gracias. por favor. ¿Ah? igualmente. Otra foto, recién ingresé. Ya, más fotos. Sí, estoy tomando las fotos. Estoy en la laptop y con mi celular. Doble potencia. Está bien. Buen fin de semana. Chao. Buen fin de semana. Gracias, cuídense, abrazos. Gracias. Cuídense. Gracias, Gracias. Hasta Ah, luego. gracias. La foto, ya está. ¿Quién es este? ¿Qué pasó? Ay, no dejé de grabar. Dejar de grabar.